13:14. Primera de Samuel 13:14. Si hay alguien que nos visita hoy por primera vez en este lugar, puede levantar su mano. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Amén. Gabriela, bueno, esta es la joven que ya he visto ahí. Gabriela, bienvenida. Nos gozamos de tenerla en este día, Gabriela. Y la iglesia le da una ofrenda de palmas. Amén, a Gabriela. No, que poder aquí abajo. Primera de Samuel 13:14. ¿Lo tienen? Don Jorge, si me ayuda aquí con la luz, por favor. Sí. Nada más regálame un segundo para que me prendan la luz y vamos a ir a la palabra del Señor. Sabemos que en este mes muchos hermanos están trabajando. Hay un poco que están enfermos. Se enfermaron ayer de la fiesta de líderes. Amanecieron resfriados y todo. Pero este mes es normal. Muchos trabajan, muchos andan en quehaceres. Ya en enero volvemos a la normalidad. Amén. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Ok, dice la palabra del Señor y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: mas ahora, aquí está hablando de Samuel a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón, diga un varón, conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta mañana vengo poniendo esta enseñanza en tus manos, Padre, para que me uses, para que el poder de tu gloria y la presencia de tu Santo Espíritu, Dios, sea en este día hablándonos, ministrándonos y guiándonos en todo lo que hoy vayamos a hacer. Usa mi boca, Espíritu de Dios, usa mis cuerdas vocales, dame sabiduría, dame revelación y discernimiento para tu palabra, y que esta palabra caiga en buena tierra, Espíritu de Dios. Que en esta mañana sea una mañana de milagros, una mañana de liberación, una mañana en la cual tu poder y tu gloria y tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y podamos ser edificados en ella a través de tu santa y divina palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Santo es su nombre, amados hermanos. He titulado esta palabra, amados hermanos, este mensaje lo he titulado: un hombre conforme al corazón de Dios. Dice esta pequeña introducción que he preparado para ustedes. ¿Qué vio Dios en David? Dios vio algo en David, algo que el profeta Samuel no vio. Samuel buscaba lo físico y Dios buscaba corazones conforme a su corazón. Y eso fue lo que vio Dios en David, un corazón conforme a él. En esto la Biblia le asigna un gran valor al corazón. No nos referimos en este caso al corazón como músculo cardíaco que bombea sangre, sino a la actitud interna que nos refleja desde lo más profundo del corazón. En este sentido, como centro del ser, en este caso lo que Dios ve en David es la actitud interna de su corazón. Aún en estos tiempos, igual Dios busca hombres y mujeres conforme a su corazón. ¿Tendremos nosotros un corazón conforme al corazón de Dios? La Biblia, cuando habla en sí del corazón del hombre, no se refiere al corazón, al músculo, como aquel que bombea sangre. Cuando Dios habla del corazón y mira en el corazón, Él mira la actitud y mira lo que está dentro del corazón. Cuando el profeta Samuel es enviado a buscar un nuevo rey para la casa de Israel,
Ahora más adelante vamos a ver por qué fue que Saúl fue quitado y Dios se busca un hombre conforme a su corazón. Cuando Samuel llega a buscar ese hombre que Dios lo envía, Samuel comete un fallo. Samuel se deja ir por lo físico. Y dice que llega a la casa del padre de David y empiezan a llamar a los hermanos. Y lo primero que hace Samuel es irse por el impulso, irse por lo que ve, irse por la apariencia. Mas Dios no ve apariencias, mas Dios no ve lo físico, Dios ve lo interno y la actitud del hombre. Por eso Dios necesitaba buscar un hombre conforme a su corazón. Y hoy vamos a aprender cuáles son las actitudes, cuáles son las características de un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Primer punto, ¿en qué se fijó Samuel en los hombres? ¿O qué buscaba Samuel? Vamos a leer 1 Samuel 16, del 6 al 10. Vamos a ver qué fue lo que vio primero Samuel, que cometió un error. 1 Samuel 16, del 6 al 10 dice: aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, o sea, Samuel, y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a la grandeza de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dejémoslo ahí. Primero que nada, cuando Samuel llega a la casa del padre de David, el padre de David manda a llamar a sus hijos. Entre la lista que entran a ser presentados delante de Samuel, David no estaba. David era un simple pastor. Él estaba siempre en el campo con el rebaño, matando leones, matando osos, olía a boñiga y todo. O sea, David estaba en el campo, donde a él le correspondía. Cuando el padre de David introduce a los hermanos de David, se presenta Eliab. Eliab significa el nombre hijo del Dios. Cuando Samuel ve a Eliab, un hombre grande, un hombre bien presentado, bien elegante, bien hermoso, quizás estudiado, quizás preparado, quizás con grandes talentos, dice Samuel: este es el ungido de Dios. Y en el momento en que él dice: este es el ungido de Dios, Jehová le dice: no, ese no es el hombre que yo me he escogido, Samuel. Y le dice Dios a Samuel: Samuel, porque tú miras lo interno, lo externo, tú miras lo físico, tú miras lo hermoso, tú miras que anda bien vestido, tú miras que es un hombre que tiene buena palabra, que se expresa bien. Y Dios le dice a Samuel: eso no es, Samuel, lo que yo ando buscando. Dice que Dios le dice a Samuel: yo no veo lo externo, porque yo lo que busco es el corazón y la actitud del corazón. Amén. Entonces Samuel entiende en ese momento que Dios está diciéndole a él que Eliab, el que significa hijo de Dios, no es el hombre, no es el escogido para la casa de Israel. Amén. Entonces, amado hermano, primero usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que Dios no se deja llevar por apariencias. Usted podrá ser un hombre elegante, así como yo. Usted podrá ser un hombre con títulos, un hombre que hable bien lindo, que tenga un vocabulario y una manera de expresarse increíble. Usted puede ser un hombre que tenga el carro del año. Usted puede ser un hombre, amado hermano, que haya estudiado en las mejores universidades, en los mejores institutos, y usted cree que con eso usted va a impresionar a Dios. Se equivoca, porque Dios no ve la apariencia del hombre. Dios lo que ve es lo interno, lo que está dentro de nosotros, no el corazón como el músculo, sino las actitudes del corazón. Amén. Entonces Samuel entiende que Eliab no era el escogido de Dios. Un momentico nada más, para que usted me vaya entendiendo. Ok, Samuel se dejó llevar por lo físico, pero Dios
no mira así. ¿Cómo mira Dios? Dios no mira lo físico. Y con esto estoy diciendo que si un hombre es bien elegante, bien estudiado y tiene capacidad, Dios lo va a desechar. No, porque Dios no va a ver eso. Dios va a ver el corazón del hombre. Puede ser un hombre bien elegante, bien preparado, con buenas referencias, pero si su corazón es un corazón conforme al corazón de Dios, Dios desecha lo elegante y ve lo interno que es su corazón. Amén. Ok. Dice entonces que Samuel se dejó llevar por lo físico. Dios no ve apariencias, Dios no ve posición económica, Dios no ve títulos, ni nombre, ni apellidos sobresalientes. Dios ve actitud, ve corazones conforme al corazón de Él. Amado hermano, Dios no anda buscando apellidos que sobresalgan. Dios no anda buscando hombres que sobresalgan, hombres muy reconocidos a nivel político. Dios no anda buscando hombres reconocidos a nivel social. Dios no anda buscando hombres que sus apellidos sean reconocidos dentro de la sociedad. Dios no anda buscando hombres que tengan los mejores carros y los mejores estudios. Dios anda buscando en estos tiempos hombres que tengan una actitud conforme al corazón de Dios. Puede ser que usted no tenga dinero, puede ser que su nombre no sea reconocido, puede ser que usted sea un piso de tierra, pero si usted tiene un corazón conforme al corazón de Dios, usted va a agradar a Dios y Dios lo va a escoger para grandes designios en esta tierra. Así que no es el apellido, no es la posición, no es lo que usted sea, es lo que está dentro de este corazón. Hay gente que dice: pastor, yo quiero servirle al Señor, pero yo nunca he ido a un instituto. Y con esto no estoy diciendo que el pastor no tiene que estudiar. Siempre he creído y le he dicho a los hermanos que el que tiene llamado de pastor tiene que estudiar teológicamente. Pero de ahí no quiere decir que usted estuvo en la universidad más reconocida en Costa Rica teológicamente, que con eso Dios lo va a escoger a usted. No. Usted puede tener título de teología, puede tener un PH en teología, pero si su corazón es un corazón erróneo delante de Dios, Dios no le va a agradar. Pero sí tenemos que prepararnos. El siervo de Dios tiene que prepararse, tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque es necesario aprender de las Escrituras. Pero amado hermano, hay gente que dice: pastor, es que porque yo no sé leer, Dios no me puede usar. Claro que se te puede usar. Claro, porque Dios puede poner palabras en tu boca. Usted me puede decir: yo vengo de la familia más pobre y más humilde de Pacarrá. ¿Qué se va a fijar Dios en mí? ¿Sabe por qué, amado hermano? La palabra dice que de lo vil y de lo despreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo desechado, Dios escogió lo vil, Dios escogió aquel por el cual nadie daba nada y lo levanta para que pueda avergonzar a los sabios, a los que se creen que todo lo saben. Entonces, por el error de Samuel en este primer punto, Samuel se dejó ir por apariencias. Dijo: este hombre es. Y le dice Dios: papá, no, ese no es. Yo te voy a decir cuál es. Amén. En segundo punto, Dios busca un rey conforme a su corazón. Cuando Saúl comete el error, Saúl cometió un error garrafal. De ahí Dios llama a Samuel y le dice a Samuel: búscame rey para Israel, porque he desechado a Saúl. Cuando Dios busca un rey conforme a su corazón, escoge a David. David tenía 16 años, era un chiquillo, era un mocoso, cuando Dios lo escoge para ser el rey de la casa de Israel. Con esto me enseña que para Dios no hay edades. Para Dios no hay ni ser muy joven, ni ser adulto, ni ser muy mayor. Para Dios no hay edades para servirle. Escogió a David siendo un mocoso de 16 años y lo escoge para venir a suplantar al rey Saúl. A los 15 años después de ser escogido, David llega a sentarse en el trono de Israel. Saúl toma el reinado de Israel a los 31 años. Primero que nada,
En este punto, Dios busca un rey conforme a su corazón. Yo quiero que usted entienda que el primer rey que escogió Israel, que fue Saúl, no fue porque Dios lo puso, fue a petición del pueblo. El pueblo ya quería un rey, o sea, ya el pueblo quería que alguien los gobernara. Entonces le dice Dios: ok, Israel, ¿quieres un rey? Te voy a dar un rey. Y le dice a Samuel: búscate a fulano, está en tal lado, y él va a ser el rey de la casa de Israel. Saúl fue escogido para ser rey, pero no de parte de Dios. Fue a petición del pueblo. David sí fue escogido de parte de Dios. Hay gran diferencia entre esos dos reyes. Uno escogido por el hombre. Por eso a veces uno como pastor, y es el aprendizaje, uno a veces comete errores. Pone a alguien porque cree que es la voluntad de Dios, pero fue una escogencia de hombre, y cuando viene la metida de pata, la embarrada, ahora cómo arreglo este parche. No, pero cuando Dios pone a alguien, y alguien es puesto de parte de Dios, Dios lo respalda, y Dios lo usa, y Dios lo mantiene firme donde lo puso, y Dios camina con él, y Dios lo bendice, y Dios le da palabra. Y cuando el enemigo se levanta contra el escogido de Dios, Dios levanta bandera. Y cuando el enemigo lo quiere botar, Dios levanta bandera, porque lo que Dios escoge, el hombre no lo puede quitar. Saúl fue quitado porque fue puesto por la casa de Israel, porque Israel eran cabezones, querían rey. Pero cuando pasa todas las circunstancias, ahora sí, dice Dios: ahora yo te voy a dar un rey conforme a mi corazón. Ok, entonces el primer rey Saúl fue un rey conforme a la voluntad del pueblo. Primera de Samuel 9. Si pueden, si gusta lo lee para yo no atrasarme. Primera de Samuel 9 habla de que Saúl fue escogido por el pueblo. Segundo rey, o sea, David, conforme al corazón de Dios. Ok, vamos en este mismo punto. Amado hermano, tenemos que tener claro que en estos tiempos en los que estamos, Dios anda buscando hombres conforme al corazón de Dios. Cuando hablo de hombre, la Biblia se refiere al hombre como como habla referente al hombre y la mujer. No es que solamente el hombre, o sea, la mujer fue desechada, no. Cuando la Biblia habla con la palabra hombre, se está refiriendo al hombre y a la mujer también. O sea, Dios hoy anda buscando hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Será usted ese hombre? Aquí hay muchos hombres que Dios los ha escogido, muchos hombres que Dios los ha llamado al servicio y han hecho esa cuando el enemigo se levanta. Aquí hay hombres que tienen el corazón conforme al corazón de Dios. Hay otros que Dios quiere hacer cosas grandes en las vidas de ellos, pero no tienen un corazón conforme al corazón de Dios. Dios quiere transformar el corazón del hombre. Dios quiere cambiar ese corazón endurecido, quebrantar ese corazón endurecido, porque Dios anda buscando David en estos tiempos, para que sean esos David que lleven la obra de Cristo hacia adelante. Hombres conformes al corazón de Dios y no hombres conforme al corazón del hombre, o sea, conforme a la altivez y al orgullo. Hay mucha gente que quiere servirle a Dios, pero su corazón está lleno de orgullo y de altivez. Y Dios al altivo y al orgullo lo ve de lejos, mas al humilde y al hombre conforme a su corazón lo toma, lo levanta, lo bendice, lo respalda, lo unge y lo lleva en medio de esta tierra a hacer su obra y a traer milagros, señales y prodigios en medio de la tierra. Denle un aplauso al Señor. No seamos como los Samuel, que nadie te impresione. ¿Sabe una cosa? A veces la gente se impresiona por los grandes hombres de esos tiempos, pero sus corazones no son corazones agradables delante de Dios. Amén. Entonces, en el segundo punto, entendamos que Dios busca un rey conforme a su corazón. Tercer punto, vamos a ver características de un rey conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí anhelan tener un corazón conforme al corazón de Dios? Díganle que está a su lado: yo anhelo tener un corazón conforme al corazón de Dios. Qué lindo que Dios diga, qué lindo que Dios diga: tú tienes un corazón conforme a mi corazón. ¿Sabe una cosa? El hombre conforme al corazón de Dios
tiene el respaldo de Dios, tiene la bendición de Dios, tiene la cobertura de Dios, tiene la mano de Dios sobre él, porque Dios está viendo lo que está dentro de él. Amén. Entonces vamos a ver las características de un hombre conforme al corazón de Dios. Primer punto: para tener un corazón conforme al corazón de Dios, tiene la voluntad de obedecer a Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios tiene la voluntad propia de obedecer a Dios. Si el hombre está en contra de lo que Dios le dice, si el hombre está en contra de los principios de Dios, si el hombre no obedece lo que Dios le dice, no se puede llamar ese hombre un hombre conforme al corazón de Dios. Si Dios dice, es por aquí, no, yo me voy por allá, porque yo hago lo que me da la gana. Estás en contra de la voluntad de Dios. Si Dios te dice, no me gusta tu vocabulario, tienes que cambiar tu vocabulario. El hombre, conforme al corazón de Dios, obedece lo que Dios le dice, el mandato de Dios, y lo hace. Si Dios le dice, te me quedas aquí, aquí te quedas en esa silla hasta que yo te levante, pues ahí se queda sentado hasta que Dios lo levante. Porque es la obediencia. El hombre que tiene conforme al corazón de Dios es obediente al mandato de su Dios. Y véalo de esta manera: el hombre que no se sujeta en esta tierra a las autoridades que Dios ha puesto, no se sujeta a Dios. El hombre que está en esta tierra, si no se sujeta a las autoridades que Dios ha puesto, como pastores, como ministros, como siervos, que lo está viendo físicamente, no se va a sujetar a Dios que no lo ve. Entonces el hombre conforme al corazón de Dios es obediente, camina en obediencia, y la obediencia trae bendición, trae respaldo y trae el poder de Dios sobre la vida del hombre. Amén. Ok. En este mismo punto, tiene la voluntad de obedecer a Dios. Pablo cita la característica de David en Hechos 13:22. Leo para ustedes en esta característica de David. Hechos 13:22. Quitado este, aquí está hablando de Saúl, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. Vean lo que está hablando Hechos 13:22, del mismo David, en la característica de la obediencia. Vuelvo a leer. Dice, quitado este, quitó a Saúl. Saúl, vamos a ver por qué lo quitó. Dice, les levantó por rey a David, de quien también dio, aquí está dando Dios testimonio, de quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme, quien hará todo lo que yo quiera. Santo Dios. Dios dio testimonio de David, de que David iba a hacer todo lo que Dios le dijera. ¿Estaremos nosotros haciendo todo lo que Dios nos dijo? ¿Cuántos están en unas bancas sentados sabiendo que Dios los ha llamado a servir y por no obedecer a Dios no lo hacen? ¿Seremos nosotros aquel que diga a Dios, yo te voy a escoger porque sé que a lo que yo te mande tú lo vas a hacer? Ese es el hombre que obedece a Dios. Si Dios le dice, quiero que vayas y hagas esto para mí, en X lugar, el hombre conforme al corazón de Dios va y lo hace, y calladito, no reniega contra Dios. No, hay gente que Dios le dice, haz esto. Dios, ¿por qué no le dice al otro? Esto no es para mí. Eso no está en lo que yo te pedí que quisieras. El hombre que obedece a Dios, si Dios lo manda, amado hermano, a echarle agua a las matas les va a echar agua. La obediencia es una característica de un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Cuántos hombres y mujeres hay aquí así? Diga, yo quiero ser o soy así.
Si usted es un hombre o una mujer obediente, su corazón es conforme al corazón de Dios y usted camina bajo la cobertura y la sombra del Omnipotente. Ok, en esto mismo de obedecer a Dios, vamos a ver lo contrario en Saúl. Lo contrario fue en Saúl. ¿Cuál fue el error de Saúl que le costó el reinado? Saúl era lo contrario a David. David hacía lo que Dios le decía. Saúl, se habla de que Saúl era un hombre hermoso, grande, musculoso, era un guerrero. O sea, era un hombre que cualquier mujer en ese tiempo se derretía delante de él. O sea, era un hombre que no le faltaba nada, era bien elegante, guapo, posición, nombre. Pero era lo contrario a David. ¿Qué hizo Saúl? Primera de Samuel 18. Vean lo contrario de Saúl a David. Leo para ustedes. Vamos a ir a Primera de Samuel 18. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Ok. Primera de Samuel 18. Vamos a ver cuál fue el error de Saúl. Dice la palabra del Señor: luego bajarás. Aquí le estaba dándole directrices Samuel a Saúl. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aquí le está dando una orden Samuel a Saúl: espérame 7 días en Gilgal, hasta que yo vuelva, le dice Samuel a Saúl, para que ofrezcamos holocausto a Jehová. Ahora vamos a ir a Primera de Samuel 13, del 7 al 13, para ver el error de Saúl. Primera de Samuel 13, del 7 al 13. Dice la palabra: y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Lo contrario de David. Samuel le dice a Saúl: Saúl, espérame en Gilgal 7 días. Voy a irme adelante y después vuelvo a ti para que ofrezcamos sacrificio y holocausto a Jehová. Llega el número día, el día 7, y ya empieza Samuel a dudar. Y ya le empieza a decir al diablo: a Saúl, ya Dios no te va a responder, ya Samuel no viene. Saúl, haz lo que tú tengas que hacer, no le obedezcas a Dios, haz lo que tú tengas que hacer, porque te van a matar. Dice que Saúl en ese momento de la desesperación hace lo que no se le mandó a hacer, desobedeció a Dios. Y en el momento que desobedece, llega Samuel en el preciso momento y le dice: ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Has quebrantado el mandamiento de Dios. Amado hermano, si Dios te ha dicho que te va a bendecir en X días, o si Dios te ha dicho que todavía no te muevas, si no es la voluntad de Dios, si tú lo haces en contra de la voluntad de Dios, nunca te va a poder ir bien en nada, porque el hombre que tiene el corazón conforme a Dios espera hasta el último momento en que Dios le responda, obedeciendo a la palabra de Dios. Porque a muchos les va mal, porque no obedecen el mandato de Dios. Dios quiere bendecirte, pero es en el tiempo de Dios, en la hora de Dios. Y el hombre obediente a Dios espera
hasta el último momento, porque Dios nunca se va a olvidar de lo que te ha dicho. Amén. Pero hoy muchos hacen las cosas al contrario. Muchos, porque Dios le dijo te voy a bendecir, y pasan 2 días y no lo bendicen, van y cometen los errores más garrafales. ¿Sabe, amado hermano? Algo que yo aprendí en Dios es esperar el tiempo de Dios. Quizás muchos han dicho, ¿por qué no ha comprado aquí, pastor? Porque sé que es el tiempo de Dios, y ya Dios me abrió una puerta y la he esperado en el tiempo, a la hora, y como Él lo va a hacer. Ya está todo en la mesa puesto, ya está todo listo, solo espero que Dios baje el dedo. Pero si yo me hubiera ido antes, Dios, si no me das aquí me voy a endeudar. Yo puedo buscar un préstamo y endeudarme, pero después meto a esta iglesia en problemas. Pero el hombre obediente espera el tiempo de Dios. Yo esperé en mi llamado el tiempo de Dios. Y cuando Dios, por medio de una hermana que Dios la usa mucho en palabra, me dijo, Enrique, llegó tu tiempo, el Señor te llama a pastorear. De ahí me moví, de ahí empecé a levantar con mi esposa la obra. Pero fue en el tiempo de Él, siendo obediente a Él, esperando el tiempo de Él, la hora, el día y el minuto para obedecerle, perdón, para ejecutar lo que Dios puso en mi corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios no se mueve en la carne, no se mueve en las emociones. El hombre que se mueve en las emociones siempre va a fracasar. Pero cuando Dios levanta el dedo y dice, llegó tu tiempo, muévete, y me muevo, vas a ver la gloria de Dios. Saúl perdió el reinado, porque ese mismo día que estaban ahí, Dios lo iba a poner, lo iba a afirmar su reinado. Saúl reinó como 2 años. Ese día era el día donde Dios iba a establecer a Saúl como rey de la casa de Israel. Pero por cabezón y por desobediente y por impaciente, Dios lo desechó y levantó a David, que es tipología de Cristo. Entonces, amén, ¿me está entendiendo? Dígale que está a su lado, obedézcale a Dios, amado hermano. Ok. Tercera característica de un hombre conforme al corazón de Dios: siempre consulta al Señor en todo lo que va a hacer. Porque hay gente que están hasta aquí, problemas, deudas, todo, porque nunca tuvieron la humildad de entrar al trono y decirle, Señor, y se lo digo a los que quieren casarse, este es el esposo o la esposa que me tienes. Si Dios dice no, por más linda, preciosa y bella que sea, es chao. Mejor que diga aquí murió, que aquí corrió, que aquí murió. Pero hay hombres y mujeres, les pasó las de Samuel, se fueron por apariencia. Uy, qué mujerón, ojos azules, talla como el Señor, como el médico me la recetó. ¿Le consultaste a Dios? Después no vengas a lamentarte delante de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios le consulta a Dios. Dios, es tu voluntad lo que voy a hacer, por más lindo que te lo presente. Ve, amado hermano, en este momento usted puede venir a venderme un carro bien lindo y me dice, pastor, me lo voy a hacer, lo voy pagando. Que no crea que yo voy a ir por el impulso. Si Dios me dice cómpralo, compro. Pero si Dios me dice tienes para pagarlo y no tengo, hermano, pero ni a 10,000 pesos por mes se lo compro. El hombre conforme al corazón de Dios consulta al Señor. David siempre consultaba a David. David siempre consultaba a Dios. Primera de Samuel 38 dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a esos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, sigue, porque ciertamente los alcanzarán, de por cierto librarás a los cautivos. El hombre conforme al corazón de Dios le consulta a Dios. ¿Ya le consultaste a Dios tú para cambiar de trabajo? ¿Ya le consultaste a Dios para meterse en esa cuenta? ¿Ya le consultaste a Dios si dejas o no dejas el ministerio?
¿Ya le consultaste a Dios si ese hombre o esa mujer te conviene? ¿Ya le consultaste a Dios, amado hermano, si pasarse de esa casa para otro lado te conviene? El hombre conforme al corazón de Dios le consulta hasta para ponerse un par de zapatos. Dios, ¿cómo me veo? ¿Me veo guapo, Dios? No, parece una caja fuerte, solo combinaciones. Ahí me quiero. David le consultaba todo. David le dijo, ¿podré ir contra mis enemigos? Y Dios le dijo, ve, porque los vas a derribar. Hay gente, voy cambiando un poquito el tema, me voy adelantando. Hay gente que cree que fueron llamados a guerra espiritual y se van a sacar demonios y chamucos donde Dios nunca los ha mandado. Cuando uno va a ministrar en un lugar específico, va bajo la orden de Dios. Porque si usted no va bajo la orden de Dios, Satanás le va a arrancar la cabeza. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. Si usted me pide que yo vaya a orar por su casa, primero le consulto a Dios y Dios me dirá si ve o no ve. Pero aquí va el super ungido y no consulté a Dios, y cuando me salió el cachudo, amado hermano, me mandó a hacer en calzoncillos para la casa. El hombre conforme al corazón de Dios le consulta todo, le consulta qué va a hacer. El hombre que predica tiene que consultarle a Dios qué va a predicar. No podemos los predicadores tomar predicaciones del Facebook o donde sea y poner el dedo y esto es lo que Dios quiere. Para predicar aún hay que pedirle a Dios si esa es la palabra que Él quiere o no quiere que se le predique a la iglesia. ¿Cuántos hermanos muchas veces me han dicho, pastor, usted predicó eso? Y es como que se estuviera chismeando, sabía mi vida. No era que yo sabía su vida, es que Dios me dio esa palabra para hablarle lo que usted necesitaba. El hombre conforme al corazón de Dios se mueve y todo lo que hace pide el respaldo y pide el consejo de Dios, sea para lo que sea. Quiere ser bendecido, quiere caminar bien, consúltale a Dios en todo lo que va a hacer y nunca va a meter las patas en nada de lo que haga. Den un aplauso al Señor. Amén. Pastor, el Señor me llamó a predicar a las naciones, me voy de Vino Nuevo. Ajá, ¿y a dónde va a ir? No sé, ahí voy. Dios no trabaja así. Dios da lugar específico, dirección específica, respaldo económico, todo. Porque hay un montón de gente que yo he conocido. Me llamó el Señor a misionero, vendió casa, vendió la perra, el gato, la suegra, todo vendió. Y yo conozco una familia de la iglesia que está vendieron todo. Yo creo que iban solamente con los calzoncillos y la ropa que llevaban, todo lo vendieron. Porque el Señor les dijo, vas a ir a misiones al África. Y no fue el Señor, fue una charlatana profeta como las que andan ahora por ahí. El hombre agarró todo, vendió todo y se fueron. Al año regresaron con el respeto de ustedes, con el rabo entre las patas. Qué mal me fue, pastor. Pero nadie se convirtió. No fue que Dios no te respaldó. Te fuiste por la emoción y no le consultaste a Dios. Te moviste en la carne, y los que se mueven en la carne siempre van a fracasar porque no están haciéndolo de la voluntad de Dios. Amén. Entonces diga, un hombre conforme al corazón de Dios, todo se lo consulta a Dios. Ya le consultó a Dios, amado hermano, en que va a gastar su aguinaldo. Ya se lo consultó. Hay algunos que ya lo deben, hasta el polaco ya está llegando a cobrarle el aguinaldo. Consúltele todo lo que usted va a hacer a Dios y Dios lo va a agradar, Dios lo va a bendecir, porque el hombre conforme a la voluntad de Dios le consulta en todo lo que Dios va, en lo que va a hacer. Vamos caminando, amén. Den un aplauso al Señor. Ve, hermano, yo he conocido jóvenes que se casaron y nunca le consultaron a Dios. Y cuando me los encontré en la calle, me los encontré con una cara de lamento. De ahí, hermano, pasa que le di a patas. Yo no le hice caso. Me casé con el mismo diablo. Yo conozco jóvenes, amado, y jóvenes también, mujeres. En un momento a otro, pastor, me casé. ¿Cómo que ya se casó? Te agarrado con el pastor, que el Señor me dijo, esta es mi esposa. El Señor me dijo, este es el esposo que tengo para ti, guapo como el pastor. Claro, hay algunas que dicen,
En el camino se convierte. No, en el camino no se convierte, en el camino la saca usted o lo saca también. ¿Se me entiende? Todo es consultarle a Dios y le va a ir bien, y Dios dirá a un hombre conforme al corazón de Dios. Aleluya. ¿Está bendecido? Aquí fue lo contrario a Saúl. Dice 1 Samuel 28 del 3 al 9, segundo error de Saúl. Y eso se lo hablo en el nombre de Cristo, porque hay iglesias de Cristo que todavía lo hacen. 1 Samuel 28. ¿Estamos con tiempo? Vamos a ver. Sí, estamos con buen tiempo. 1 Samuel 28. Ah, me perdí yo. Aquí estamos. Ok. 28. Ok. 28, 3, del 3 al 9 dice. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá en ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon ahí en Sunet, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, ya que Saúl tenía sentencia, de ser quitado como rey, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le había respondido, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los excavadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Dejémoslo ahí. Segundo error de Saúl. David era lo contrario. David le consultaba todo a Dios. Saúl ya en ese momento ya tenía sentencia de ser quitado de la casa de Israel. Ya Dios estaba preparando al chiquillo, al pastor, al que andaba con las ovejas, para ser rey. Saúl, en su desesperación, consulta a Dios, y ya Dios lo había desechado. O sea, ya Dios no quería nada con Saúl. Ya Saúl, ya no quiero nada contigo, estoy con David. Y dice que Saúl en la desesperación va y busca una mujer adivina, una mujer que tenía espíritu de adivinación, una bruja, y le consulta. Segundo error garrafal, donde fue totalmente desechado. Dios prohíbe, y no solo en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, Dios le prohíbe a su pueblo ir a consultarle a brujos, a horóscopos, a Walter Mercado, a ese montón de payasos y locos que lo que están son llenos de demonios. Amén. Hay iglesias que todavía le consultan el horóscopo. Voy a consultar el horóscopo para ver si ese machote es el esposo mío. Eso es adivinación, eso es brujería. El hombre, conforme al corazón de Dios, le consulta a Dios. Pueblo de Vino Nuevo, nunca consultes a lo oscuro, porque esos son demonios que tienen, son gente que tienen demonios con espíritu de adivinación. Eso está haciendo contra tu vida maldición, y Dios no lo ve con agrado. Ni el horóscopo, ni que leas nada. Saúl cometió un error. Saúl le consultó a una bruja y fue cortado totalmente de la casa de Israel. Quinta característica, para ir finalizando, de un hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre que tiene fidelidad. Salmo 31:4. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca. David era fiel con Dios, aún en medio de las pruebas daba alabanzas a Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es fiel con Dios. Aún en medio de las pruebas está firme. Aún en medio de la enfermedad le sirve al Señor. A mí no me venga con cuentos que porque le sacaron una muela se va a tomar 3 meses para no servirle al Señor.
El hombre que es fiel con Dios, y aún el hombre que está en una cama enfermo y le es fiel a Dios, aún está en la cama, le predica a los enfermos que tiene alrededor. El hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios es fiel en medio de las pruebas. Si en el ministerio está pasando pruebas, sigue adelante. Si en el ministerio hay circunstancias, sigue adelante. Si hay enfermedad, si hay crisis, si hay escasez, el hombre que le es fiel a Dios, le es fiel en todo momento. Y Dios dice: tú tienes un corazón conforme a mi corazón, porque has permanecido fiel a pesar de las circunstancias. Qué fácil es cuando vienen los problemas dejar el ministerio botado. ¿Quién dijo que servirle a Dios es fácil? Servirle a Dios es de valientes. Servirle a Dios es ser fiel con aquel que ha sido fiel conmigo en todo momento. Si no tengo nada que comer, pues soy fiel, lo alabo, lo exalto y lo bendigo. Pero ese es el hombre conforme al corazón de Dios. El que no es fiel, cuando le salen pisuicas en el camino, deja todo botado y se va a esconder a la cueva donde se escondió Elías. Seámosle fiel a Dios en todo. El hombre conforme al corazón de Dios le es fiel en las buenas y en las malas. Pero hay gente que solo le es fiel en las buenas, y cuando llegan las malas dice: por aquí salgo. El hombre que actúa así no es un hombre conforme al corazón de Dios. Sexta característica, voy a caminar un poquito más rápido. Sexta característica de un hombre conforme al corazón de Dios. Dejo de ustedes para tarea 1 Samuel 17, del 17 al 20. Se sujeta. Un hombre conforme al corazón de Dios se sujeta a Dios y se sujeta a las autoridades que Dios ha puesto. El insujeto nunca será respaldado por Dios. Si Dios le dice: quiero que hagas esto para mí, y no se sujeta a hacerlo, no es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos sujetos hay aquí? ¿Cuántos les gusta sujetarse? Amén. Amado hermano, el hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios se sujeta a Dios, se sujeta al hombre. Hay mucho pueblo de Dios insujeto. Con el respeto que ustedes se merecen, se lo digo. Hay mucho pueblo de Dios insujeto. ¿Qué quiere decir entonces? Que la insujeción es una característica de un hombre no conforme al corazón de Dios. David se sujetó a Dios a pesar de los errores que David tuvo, a pesar de que cayó en adulterio, mató, a pesar de sus errores, él se sujetó a Dios y Dios lo levantó. Tenemos que ser sujetos a Dios, amado hermano, porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Nunca hagas algo sin quebrantar la sujeción de Dios, porque nunca nos va a ir bien. Un hombre conforme al corazón de Dios es sujeto, se sujeta a sus autoridades, y es sujeto a sus autoridades. Si es sujeto a sus autoridades, es sujeto a Dios. Si usted se sujeta a las autoridades que Dios, y cuando hablo de autoridades, no hablo solamente de pastores. Un cristiano no tiene por qué hablar mal de un presidente de la república, por más mal gobierno que esté haciendo. Por más mal gobierno que esté haciendo, es una autoridad puesta por Dios y merecen respeto. Tenemos que sujetarnos a las autoridades de la policía. El cristiano tiene que sujetarse a ellos, porque si usted no se sujeta a ellos, que son autoridades, no se sujeta a Dios. Así es de fácil. David se sujetó, y si yo me sujeto al hombre, me sujeto a Dios, y si me sujeto a Dios, tengo la bendición y la mano de Dios sobre mi vida. Amén. Ok. Séptima característica. Me quedan dos y cerramos. Vamos a leer 1 Samuel 17, del 34 al 36, para ver esta característica que para mí es una de las más determinantes. 34 al 36 dice, leo para ustedes: David respondió a Saúl:
Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Séptima característica de un hombre conforme al corazón de Dios: es valiente. Se le para el diablo como tiene que ser. No hay demonio, no hay pisuicas, no hay bruja, no hay ningún principado ni ninguna potestad que lo derribe. David dijo: aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Un hombre conforme al corazón de Dios no le teme a las circunstancias, no le teme a las tormentas que se levantan, no le teme a lo que hablen de usted, no le teme si el diablo se levanta y lo viene a amedrentar. Un hombre como David se para valiente delante del diablo, lo reprende y sigue adelante hacia el llamamiento supremo que es en Cristo Jesús. Son los valientes, porque la palabra dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Son los valientes los que van a ver la gloria, la bendición y el respaldo de Dios en esta tierra. Pero hay pueblo cobarde, hay pueblo que cuando el diablo se le levanta sale corriendo. Ya no quiero servir, solo problemas, solo circunstancias. Los valientes, los guerreros de Dios son los que no se dejan amedrentar por los infiernos y por el mismo diablo. Ve, amado hermano, me han venido a hablar de brujas a este lugar, y yo sé que Patarrá y estos lugares están infestados de brujas, pero la palabra dice: mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo, y ninguna bruja me va a detener, y ningún infierno me va a detener, porque sé quién me ha llamado, y sé que el Espíritu Santo me ha ungido para predicar y llevar las buenas nuevas de salvación a la tierra. Por eso me indigna cuando la gente por cochinadas deja el ministerio botado. Me indigna, porque Jesús fue valiente. Y si hay un hombre valiente en la historia, se llama Jesús de Nazaret. Y de él tengo que aprender, porque Jesús no le tuvo miedo a la cruz. Jesús no le tuvo miedo a lo que venía, porque el Espíritu Santo lo había fortalecido. Pero hoy los cristianos de hoy están sirviéndole al Señor, y cuando hablo de los cristianos hablo universal, ya porque hoy le empezó a servir al Señor y en la noche tuvo un problema, deja todo botado. El que es fiel es valiente, y el que es valiente persevera, y los que perseveran alcanzan, y los que alcanzan van a alcanzar la gloria de Dios, y los que perseveran van a ser levantados cuando Cristo levante y lleve a su iglesia a las nubes. Por eso sea valiente, amado hermano. Si el diablo te ha dicho que si sigues predicando te va a matar, pues déjame decirle que el diablo no te puede tocar, porque Dios no lo va a permitir. La iglesia de Cristo ocupa gente valiente, gente que se metan en los búnkeres a predicar, gente que se metan en los lugares donde la palabra no ha entrado, gente que no le tema al diablo, gente que no le tema a las pruebas, gente que no le tema a las circunstancias, porque Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Levántese de esa silla, sea valiente, tome su ministerio, porque mayor es el que lo ha llamado que aquel que está en el mundo. Si Cristo está conmigo, se podrá venir lo que se levante, pero Él es fiel y está conmigo para caminar en medio de las pruebas. Dígale que este a su lado: sea valiente y déjese de temores. Y octavo, y con este termino, la característica de un hombre conforme al corazón de Dios es adorador. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre adorador. Ama la adoración, ama adorar a Dios, se deleita en la adoración. David era un adorador, y adoradores por excelencia. David se deleitaba en la adoración. Esa era el arma que él tenía.
Esa era la arma poderosa de David. Un hombre que no ame la adoración y no le guste adorar a Dios, no tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso tenemos que amar la adoración, porque David se inspiraba en ella. Y último punto, de un hombre conforme al corazón de Dios reconoce su pecado. Reconoce su pecado, se arrepiente y se aparta. David reconoció su pecado, porque en el Salmo 51 podemos ver a un David arrepentido de lo que había hecho. Pero si nosotros no nos arrepentimos de los errores y de nuestros pecados, no tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Dios anda buscando hombres conforme a su corazón en estos tiempos. Dios no ve apariencia, Dios no se deja ir por apariencia. Dios mira este corazón, la humildad. Dios no va con la altivez, Dios no va con el orgullo, Dios no va con la prepotencia, Dios no va con aquel que dice todo lo sé, porque todos los que estamos aquí nos vamos a morir, no vamos a aprender todo lo que en esta vida podemos aprender. Nunca diga, ¿para qué voy a ir a un discipulado? Ya lo sé todo. Usted no sabe nada entonces. Hay gente que dice, pastor, ¿para qué voy a un discipulado? Yo ya la Biblia la sé, el diablo la sabe, lo decía el derecho también, pero no la pone en práctica. Le pido que se ponga sobre sus pies, iglesia.